Bien. Y yo quería hacerle, la parte mía era recalcarles a ustedes la importancia de desarrollar estrategias eficaces en la prevención y manejo del parto de pretérmino, pero no como algo, sino una política local, sino que lo establezcan como a largo plazo, como una prioridad para el hospital, para el sistema de salud, hacer una estrategia del manejo del parto de pretérmino, mejorar la cobertura y la calidad de la atención básica de las madres y de sus recién nacidos. Estamos hablando de un problema global, que muchos que nos parezcan grandes en América Latina, vemos están mucho más graves en continentes como en África. Se necesita mejorar la recopilación de datos, estandarización de las herramientas de evaluación para rastrear y evaluar la efectividad de las intervenciones que tenemos. Efectividad en las intervenciones que estamos realizando, tenemos que evaluarla, ver cuáles son las más efectivas para nuestro país y para nuestras madres. Esto tenemos que realizar en esto cambios de normas sociales y culturales, porque tenemos mucho del parto de pretérmino, gran problemática social, cultural y económica. En los países nuestros de bajos recursos no tenemos la concepción de una policlínica o atención o un paquete de salud preconcepcional. Tenemos que hacer paquetes preconcepcionales. Yo lo escuché aquí con mucho placer en el primer día cuando se hizo la inauguración, que el doctor López hablaba de la preconcepción. Tenemos que ver el sistema de salud, corregir hábitos alimentarios, obesidad, alcohol, drogas, tabaco. Tenemos que actuar en esa parte para poder llegar al embarazo de las mejores condiciones y así evaluar y estandarizar nuestras herramientas de control, realizar las normas para poder seguir. En muchos lugares, no muchos países nuestros, pero en algunas regiones, Perú, regiones que tienen difícil acceso geográfico, en zonas rurales, carecemos de profesionales de salud, de suministro de medicación suficiente. No hay una calidad y una equidad en la atención de salud. No es lo mismo la salud pública que la salud privada. Tenemos que tener una medida prioritaria para lograr así una mejor calidad de los vivos de estos niños. Y tenemos que tener un acceso universal en agua potable. Nosotros hemos visitado con el grupo de FIGO zonas rurales, por supuesto muchas zonas en África, donde tenemos una gran dificultad de estas madres de agua potable, donde tienen que hacer kilómetros para poder conseguir diariamente su agua. Tenemos la violencia de género, tenemos que actuar en eso, es nuestra responsabilidad, es parte del estrés materno, que viva un embarazo con gran complejidad que tenemos que disminuir y apoyarla. Hay muchas veces dificultad en los accesos hospitalarios, grandes problemas económicos para el transporte, para el costo. Y no tenemos centros de planificación y gestión urbana en torno al centro de salud. Tenemos que tener una equidad de salud para todas las madres. Y estas medidas sociales, culturales y por guías que nosotros hagamos, si no las aplicamos, si no las mantenemos y las tenemos sustentables para que el sistema de salud y nuestras políticas de salud la adopten, entonces son medidas de muy corto plazo. Tenemos que integrarla y concientizar, es nuestra responsabilidad, integrar esta medida de salud para que podamos terminar con la desigualdad de salud entre las mujeres recién nacidas y que haya una equidad total y todas las guías de screening, de medición de cuello uterino, que aquí se habló, del uso de la progesterona, que sea una misma equidad para todas y normas similares que después podamos evaluar nosotros.
Tenemos que tener intervenciones dirigidas a estas mujeres atendiendo su necesidad sexual y reproductiva, educación sexual, uso de anticonceptivo, prevención del embarazo precoz en la adolescente, trabajar en la adolescente y prevención de embarazos no deseados, la calidad de la atención prenatal. Entrenar el cuerpo médico, enfermeras, parteras, con una capacitación para el parto de pretérmino. Y por último, podemos formar centros regionales para hacer actividad de promoción de salud en los barrios, centrados en la calidad de vida, en las infecciones, nutrición, educación para la salud, promoción de la salud basada en la población. Tenemos que empoderar a la mujer con sus derechos para que ellas sean las que planifiquen y exijan del sistema de salud le responda para mejorar su calidad de diagnóstico. Tenemos que tener bienestar en lugar de trabajo, realizar configuraciones en la comunidad para apoyo a madres y pacientes, mejorar la calidad y generar evidencia de preconcepción, interconcepción en el impacto de salud. Para todo eso tenemos que registrarlo, hacer registros, ver si nuestro accionar mejora la calidad de estas madres. Pero empoderemos a nuestras madres para que ellas tengan que participar en todo lo que es la educación y la necesidad de salud. Yo creo que toda esta parte que no tiene un costo económico alto y que todos lo podemos realizar en nuestros centros hospitalarios, en nuestros servicios comunitarios, es algo que hay que hacerlo para mejorar todo esto. Bueno, este era mi concepto de los 3 diapos que me pidieron. Solo para mencionarles que existe otros problemitas que se están estudiando, que es el cambio climático y todo lo que esto nos está afectando a nosotros y nos puede afectar en la salud sexual reproductiva, ya desde los ovarios de la madre, la niña y después a futuro. Mil gracias, Ana. ¿Cómo? Sí, señor. En este momento, primero disculpas por haber llegado a la hora que llegué. Hubiera querido empezar con esta foto, que es cuando Francisco iba al club y empezó el año en el club. Lo van a ver abajo, ahí. Era muy jovencito. Y bueno, seguimos esperando más gente dominicana que pase por el club. Ahora, dicho esto, vamos a tratar de volver a la normalidad y les agradezco a mis amigos que empezaron ellos mismos en una forma de autogestión. Así que sensacional, Ana. Y bueno, ya no vale la pena presentarlo a Agustín Conde Agudelo porque todos ustedes conocen la calidad de Agustín. Dale, Agustín. Las diapositivas, creo que el número 2. Gracias. Bueno, simplemente voy a mostrar todo con la medicina basada en la evidencia, cuáles son las intervenciones probadas para la prevención del parto pretérmino y cuáles las que tienen todavía que les falta evidencia o que están probadas que son ineficaces. Bueno, ya les mostré ahora un 20.7% de incremento en la tasa de paso pretérmino en la República Dominicana entre el año 2021 y 2022, por lo que yo creo que si nosotros podemos aplicar estas intervenciones, podríamos, creo que, disminuir las tasas. No tengo ningún conflicto de interés, potencial o real, en relación con el contenido de esta presentación. Primero, entonces, vamos a hablar 2 diapositivas, intervenciones efectivas o potencialmente efectivas. La primera es el uso de antibióticos para bacteriuria sintomática durante el embarazo. Esto es una revisión de la Cochrane que es muy conocida. El buscar tamización de infección urinaria asintomática durante el embarazo y tratamiento con antibióticos se asocia con disminución del parto pretérmino espontáneo. El uso de aspirinas en pacientes con alto riesgo de preeclampsia. Básicamente, si ustedes ven las revisiones sistemáticas, no solamente previenen la preeclampsia, generalmente la preeclampsia de pretérmino, sino que también hay una disminución del parto prematuro de aproximadamente el 9%, que es estadísticamente significativa, más que todo porque se disminuyen los partos pretérminos indicados por preeclampsia temprana. Básicamente es un efecto indirecto
por partos pretérminos indicados. La tercera intervención, cuando se toman independientemente vaginosis bacteriana, nos lo mostró el doctor Ruotti esta mañana, que no había ningún efecto tratar vaginosis bacteriana con placebo versus con antibióticos, o tricomona vaginalis o candidiasis. Pero el trial, el estudio más grande aleatorizado, donde hicieron tamización para todas las infecciones del tracto genital inferior, comparado con la no tamización de estas infecciones, claramente mostró una disminución del parto pretérmino. La tercera es educación nutricional prenatal con el objetivo de aumentar la ingesta de energía y proteínas. Esto comparado con la no educación o el cuidado estándar, definitivamente disminuye el riesgo de parto pretérmino. Esto ya lo hemos hablado durante todo el Congreso: medición de la longitud cervical y tratamiento de pacientes con cervix corto o con insuficiencia cervical, aquellos que tienen antecedente de al menos 2 o 3 abortos del segundo trimestre o parto pretérmino espontáneo anterior, progesterona vaginal y cerclaje. Reducción del riesgo de adquirir malaria en áreas endémicas, básicamente evitar la picadura del mosquito o el uso de drogas para evitar la transmisión de la enfermedad, o el tratamiento ya de la malaria. Esto está probado que disminuye el riesgo de parto pretérmino. Las otras intervenciones son identificación y manejo, esto es potencial las que les voy a mostrar, ¿no? Esto no hay evidencia pues de investigaciones clínicas aleatorizadas, pero asumimos de que esto puede disminuir el parto pretérmino. Identificación y manejo de enfermedades crónicas maternas antes y durante el embarazo. Identificación de hábitos no saludables, tales como tabaquismo, alcohol, uso de drogas ilegales, y el uso de intervenciones para su tratamiento. Tampoco está probado que el tratar estos hábitos no saludables disminuye el parto pretérmino, pero generalmente son estudios que son de baja calidad metodológica, y asumimos que estas intervenciones, independientemente que disminuyan o no el parto pretérmino, tenemos que instaurarlas durante el embarazo, si se identifica. Identificación del índice de masa corporal anormal. Ustedes saben que índice de masa corporal de menos de 19,8 o pacientes con sobrepeso o más con obesidad se asocia con un riesgo mayor de parto pretérmino, por lo que se debe fomentar la pérdida o el incremento del peso antes del embarazo. El espaciamiento óptimo de embarazos, esto lo publicamos ya desde el año 2006, una revisión sistemática donde encontramos que el espaciamiento, los intervalos intergenésicos de menos de 18 meses o de 60 meses o más se asocian con un mayor riesgo de parto pretérmino. Así que muy seguramente, si nosotros invitamos a nuestras madres a que esos intervalos sean óptimos entre 18 meses, o sea, 1.5 años y 5 años, seguramente vamos a reducir el parto pretérmino. Reducción de la ocurrencia iatrogénica de embarazos multifetales, donde ustedes saben que el riesgo del embarazo, parto pretérmino en embarazo múltiple, gemelar o de orden más alto, es mucho mayor que en parto de embarazo único. Así que en partes donde se puedan realizar, donde todas estas técnicas de reproducción asistida busquen que solamente sea un embarazo único, muy seguramente vamos a reducir el parto pretérmino. Corrección quirúrgica de algunas anomalías uterinas congénitas, útero bicorne, etcétera, etcétera, antes del inicio del embarazo. Considerar los efectos de la cirugía pélvica uterina en embarazos futuros. El doctor Ruotti esta mañana lo mencionó claramente, cómo la dilatación y el curetaje incrementan el riesgo de parto pretérmino en el siguiente embarazo, por lo que en caso de un aborto, una pérdida fetal, debemos tratar de no utilizar la dilatación y el curetaje, sino misoprostol, etcétera, todos los fármacos que ustedes conocen, porque eso va a reducir el riesgo de parto pretérmino en embarazo futuro. Ahora, rápidamente, intervenciones ineficaces o no probadas. Monitoreo de la actividad uterina en casa para detectar trabajo de parto, esto está probado que no sirve. Uso de tocolíticos profilácticos tampoco sirve. El uso de antibióticos profilácticos durante el segundo y tercer trimestre también está probado que no sirve. El uso del pesario cervical, aunque falta alguna evidencia, faltan algunos estudios por ser publicados, todos los días la evidencia nos indica más que no es una intervención eficaz. La suplementación con zinc o vitaminas A, C, D o E. O sea, nos han estado vendiendo la idea que la vitamina D, la vitamina E, A, C
o la suplementación con zinc disminuyen el riesgo de parto pretérmino. Definitivamente todas las revisiones Cochrane que revisé, todas muestran que ninguna de ellas disminuye el riesgo de parto pretérmino. Uso de aspirina en pacientes con bajo riesgo de preeclampsia. No hay un estudio grande que mostró que había una disminución, pero no dijeron si era con base en parto pretérmino indicado o el espontáneo. Y otro estudio más reciente que evaluó aspirina en pacientes con antecedente de parto pretérmino previo, no hubo ninguna disminución de riesgo de parto pretérmino con aspirina. O sea que hasta ahora solamente uso aspirina en pacientes con alto riesgo y para esto necesitamos más evidencia. Tratamiento de enfermedad periodontal. Infortunadamente, la enfermedad periodontal es uno de los factores de riesgo grandes para parto pretérmino, no hay ninguna duda, pero las investigaciones clínicas aleatorizadas que han evaluado métodos que son físicos, ¿no? Curetaje periodontal versus no tratamiento, no han disminuido el parto pretérmino, pero hay unos estudios nuevos recientes donde aparte del curetaje radicular se utiliza enjuague bucal con clorexidina. Ahí en esos estudios pequeños está mostrando que hay una disminución del parto pretérmino. Entonces parecería que este es el futuro, el curetaje radicular más uso de clorexidina, pero eso todavía está por probarse. ¿Qué otras cosas? Reposo en cama, definitivamente esto no está, una intervención no probada. Dejar de trabajar, tampoco está probado que disminuya el parto pretérmino. Evitar las relaciones sexuales tampoco. Modificación de la dieta, no hay ninguna evidencia acerca de esto. Apoyo social adicional, no el apoyo social que debemos brindar a todas las mujeres embarazadas, sino un apoyo adicional y reducción del estrés durante el embarazo. Infortunadamente hasta ahora no ha mostrado disminución del parto pretérmino. El uso, que ya lo sabemos, de la maquina o el 17-alfa hidroxiprogesterona caproato, y el uso de progesterona vaginal en pacientes con antecedente de parto pretérmino y longitud cervical igual o mayor a 25 milímetros. Entonces, básicamente lo que les estaba mostrando es qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos evitar. Muchas gracias. Bueno, ahora, gracias a Agustín, y ahora vamos a empezar el turno de los Migueles. El doctor Miguel Parra. Bueno, imagínate, ¿qué puede agregar uno después de una presentación como la de Agustín? Muy poco que decir, pero bueno, vamos adelante y vamos a intentar poner algunos gaps que de pronto pueden existir en el enfoque del parto prematuro. Ponemos a correr el video, por favor. Atrás. Dale play, ahí encima tiene para correrlo, si le das. Abajo de correr. Bueno, este es el video de lo que ocurre, y una de las cosas que quisiera llamar la atención con este video es que muchos de estos cambios son silentes, están callados, y si no lo sospechamos, si no encontramos las pacientes correctas, pues van a seguir ocurriendo. Es más, en este momento puedes tener pacientes en casa que tú los estás controlando y están en este proceso. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Quisiera pues rendir un pequeño homenaje al doctor Francisco porque pues este simposio está dedicado a él. Si podemos colocar el sonido. No sé, ¿todos aquí en esta sala conocieron a Francisco? Levante la mano el que no. El que no, 2, 3 personas, de resto todos. Pero sí me encantaría que lo escucharan sus palabras. Ponemos el sonido y le das play, por favor. Hola amigos, mi nombre es Miguel Parra, médico perinatólogo y especialista en cirugía fetal. El día de hoy estamos terminando el entrenamiento con el doctor Tevenin, quien viene de República Dominicana. Es una de las personas más conocidas allá en el ámbito de la medicina materno-fetal y ha hecho un entrenamiento en la evaluación del cuello del útero a través de la consistencia cervical. Nos gustaría mucho, doctor Tevenin, que nos diga su experiencia a través de este proceso educativo. Gracias, profesor Parra, muy agradecido de estar con usted aquí y verdaderamente compartir las experiencias que usted ha tenido en todo lo que tiene que ver la evaluación materna desde el punto de vista hasta el punto que nos interesa, que es el parto prematuro. Lo felicitamos por las grandes investigaciones que ha hecho y está realizando actualmente. Realmente es un ícono dentro de la medicina de la América Latina y hasta mundial, que hay que reconocerlo, y nosotros nos damos cuenta de que es así.
muy agradecido de poder participar aquí en su centro de investigación y de trabajo a la vez, y la mayor de todo esto que pueden estar accesible a venir porque tenemos el hospedaje prácticamente dentro del mismo centro de trabajo, lo que facilita muchas veces todo aquel que pueda llegar a usted para fines de conocer lo que usted hace día a día. Le felicitamos de nuevo porque verdaderamente ha sido de gran valor e importancia conocer lo que usted aquí realiza. Felicidades, doctor Parra, y muchas gracias. Doctor Francisco, gracias a usted, de verdad ha sido un placer contar con su presencia, para nosotros es un privilegio y le mandamos un abrazo a todo el pueblo dominicano. Saludos. Saludos, gracias. Me gustaría que Francisco hablara un poco de lo que piensa del parto prematuro, porque él debería estar aquí en este simposio, la verdad. ¿Le das play, por favor? ¿Le pones el sonido? Mi nombre es Miguel Parra, médico perinatólogo y especialista en cirugía fetal. El día de hoy tenemos la alegría de estar compartiendo con el doctor Francisco Tevenín, quien viene de República Dominicana. Él es médico perinatólogo y ha venido a compartir algunas de las experiencias que tenemos en el manejo y en el diagnóstico del parto prematuro. ¿Cómo se ha sentido, doctor Francisco, aquí en Colombia? ¿Cómo lo han tratado? Muy bien, doctor, exquisito realmente las atenciones y el aprendizaje ha sido excelente. Lo felicitamos por todas las cosas que usted realiza en pro de la mujer y del parto prematuro. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer siempre que estés con nosotros. Gracias. Un aplauso para Francisco, por favor, donde esté, que nos esté escuchando. Hemos hablado en estos 2 días y se seguirá hablando acerca de la prevención. Y mi abuelito decía que siempre es mejor prevenir que lamentar. Así que en la prevención está la base de la salud pública. Cada día la medicina se complica un poco más. Los análisis estadísticos, metodológicos, la inteligencia artificial, son herramientas que se subespecializan cada vez más y tenemos que trabajar en equipo, porque a veces un solo centro no tiene todas las condiciones y hay que organizar un network para poder, con todas las herramientas, proponer soluciones a un país o a una nación. Pero antes de prevenir, tenemos que mirar cuáles son los niveles de prevención, y creo que pues ya Ana lo había dicho y Agustín, solo quería agruparlos acá, y realmente pues tenemos diferentes niveles. La prevención primaria, que es mejorar todas las condiciones de salud de un pueblo y que escapa a veces del ámbito de nuestro ejercicio, pero que tiene que ver mucho con las políticas, con cómo se organiza la sociedad y cómo logramos sociedades más equitativas en nuestro continente. Ya lo mencionaba también Jessy en sus pláticas, que en Cartagena, en 15 kilómetros a la redonda, encuentras estrato 0 hasta estrato 6 y super 6, todos allí. Entonces, la equidad es una de las luchas que tenemos que dar en nuestro país para hablar esto de prevención primaria. A nivel secundario, y en eso quiero ahondar un poco, hay un gap en la detección y es el diagnóstico temprano o incipiente de la enfermedad, y a eso me quiero referir ahora. La prevención terciaria siempre será la más costosa. Las unidades de cuidado intensivo, el surfactante, la resonancia, todo el manejo acaban con el presupuesto de un hospital. Y por el manejo de un solo bebé que nazca de 26, 28 semanas, tú tendrías un presupuesto para tratar casi un barrio de una ciudad completa en la prevención de que esto ocurra. Entonces tenemos que mirar la inversión de salud pública hacia dónde la vamos a dirigir. Pero antes de la prevención está la predicción, y este es un punto donde hice referencia en mi conferencia, pero que quería mostrarlo hoy, y básicamente es que cuando tú estableces un punto de corte, y creo que el artículo de Agustín es uno de los más importantes en ese campo, si tú pones un 25 milímetros y dices aquí es bajo riesgo y aquí es alto riesgo, siempre existirá el grupo D. Y ese grupo D por encima de 25 milímetros, si tú lo miras 2 o 3 semanas después, aparecen 2 o 3 que se alcanza a cortar. Pero llegarás, y hay un artículo muy bonito de la doctora Lil Valentin, tú lo citaste, Agustín, en una de las revisiones que pusiste, donde ella muestra que hay un 15% al menos de pacientes de parto prematuro que el cuello se alarga antes de abrirse el día que tiene el parto. O sea que si tú estás pensando que haciéndole cervicometría cada semana vas a encontrar a paciente del grupo D, nunca la vas a encontrar. Y esto es lo que se llama un error sistemático.
de pensamiento y de forma de actuar. El error sistemático consiste en que esto es bajo riesgo cuando todos hemos pasado por esto, y un colega de ustedes me comentaba ayer, veía a una paciente particular en mi consultorio, le hice ecografía a la semana 12, a la semana 16, a la 18, le dije tranquila, no se preocupe, y me la encontré a la semana 21 y 22 y me dijo, doctor, usted me engañó, acabo de perder el bebé. Entonces, en ese grupo D tenemos que hacer cambios, porque seguiremos con los mismos problemas y seguiremos lamentando de lo mismo. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? La propuesta es que a través de la longitud cervical, y estoy absolutamente con todos de acuerdo, podemos con un test que es de bajo costo, reproducible, en mi país decimos que tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Y sumado con la longitud cervical, si logramos llevar, y lo hacemos por la experiencia y las publicaciones que tenemos, sumada a la consistencia, vamos a encontrar las pacientes del grupo D. Y ya no estaremos hablando de una detección del 20%, del 15%, del 12%, sino tal vez del 60%, y es el sueño que tenemos y son las publicaciones que están por salir próximamente. Una vez que tengamos en toda la escala de la nación localizadas las pacientes de alto riesgo, podremos centralizarlas, y hemos hablado con Ramiro también al respecto, en centros especializados, donde estas pacientes de alto riesgo puedan recibir un test adicional. Me preguntaron mucho en la mañana de hoy y ayer por el Pregnolia, y es un test que todavía nos cuesta en nuestros países porque el costo de la unidad está todavía como en $50,000 y apenas va bajando. Cuando se masifique tal vez sea como un ecógrafo, pero todavía es bastante costoso para nosotros. Y este equipo lo que hace es medir la resistencia del cervix directamente en esta pantalla. Tiene 18, 80, 70 milipascales y te da a decir esta paciente tiene un cuello muy blando o no tiene un cuello muy blando. Pero esto estamos hablando del futuro, de lo que podría llegar a ser en el futuro. No sé si está corriendo el video, mira a ver si te corre. Sí, creo que ahora está corriendo el video. Con este aparatito tú pisas y esto acciona el vacío sobre la pipeta, y al accionar el vacío sobre la pipeta, ahora lo va a hacer la operaria. La líder de este proceso es una amiga mía que se llama Sabrina Badir, es una física que tiene a cargo ahora toda la empresa, que están haciendo muchos trabajos que ustedes verán publicados, y cuando aprieta con el pie dice, mira, tiene 72, 90, 100, 108 milipascales de resistencia al tejido, y eso es exacto y no depende de la variabilidad de la persona, nada, es tanto, eso es desechable y para cada paciente hay que tener uno. Y te va a decir exactamente, pero no lo podemos hacer como no podemos hacer biopsias de cervix a todas las pacientes. Hay que hacerle una prueba buena, bonita y barata como una citología o tal vez un test de papiloma. Entonces, nuestra recomendación es, si queremos bajar las tasas de algo, esta es la reducción de la mortalidad en Inglaterra, lo que hizo Jason Gardosi. Tenemos que hacer, porque hablé con él en un congreso y lo han entrevistado varias veces, y lo que hay que hacer es esto. Un programa de entrenamiento y certificación en la evaluación del cervix. No se trata de que yo tenga afuera 15 pacientes esperándome y yo le mida lo que quiera, desde donde quiera, hasta donde quiera, porque tengo que irme a la privada, porque así tengo 2 pacientes que me van a pagar. Y perdono que los diga así tan francamente, porque sabemos que es así. Aquí tengo 15 en la mañana, pero en la tarde tengo 2 en el consultorio. Y le miro el cervix, y le miro la consistencia, y la miro por aquí, y la miro por allá, y esa nunca se pare. Entonces, volvemos a lo del principio, la igualdad. Y en ese sentido, las pacientes tienen que tener un respeto y tienen que tener un tiempo de atención. Eso es fundamental. Uso de protocolos nacionales únicos adaptados a las condiciones propias de cada región. En mi país decimos que no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca. No sé cómo dicen aquí, pero cada zona tiene unos conceptos propios y los líderes de cada zona tienen que reunirse junto con las directivas nacionales para mirar en ese contexto cuál va a ser la estrategia que va a funcionar. Porque sentado aquí en Punta Cana, en un hotel 5 estrellas o en Santo Domingo, en el Radisson, es difícil poder ir a visitar y ver las pacientes. Y yo sé que César ha viajado por todo el país, recorriendo la realidad del país para poder hacer cosas centradas en las condiciones. Un sistema de información, ya lo han dicho Agustín y lo dijo Ana, reunir la información es básico para que sepamos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Centrar los objetivos de la prevención en menores de 34 semanas, lo hemos hablado con Ana, también lo puso en su diapositiva, porque realmente son los que nos inciden desde todo punto de vista económico y de secuelas.
Y fundamental, buscar el apoyo de las sociedades científicas nacionales, internacionales, las universidades que tienen programas de posgrado para consolidar y perfeccionar un programa de estas características, y creo que era el sentimiento y también lo que pensaba Francisco Tevenin. Muchas gracias. Doctor Parra, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al otro Miguel, al profesor Miguel Ruoti, y como sé que precisan la sala para continuar con otra actividad, después de las palabras del doctor Miguel Ruoti daremos cierre a este foro. Muchas gracias. Te sacaron hasta el micrófono. Sí, me cerraron el micrófono antes de tiempo. Que como usted. Esta es mi última participación también en el evento y quiero sumarme a lo que ya había planteado en pláticas anteriores. Agradecer no solamente por la presencia aquí en este momento, agradecer a los miembros de la Comisión Directiva Saliente, en la persona del doctor César López, por su amable invitación, y igualmente a Jorge Vargas, presidiendo el comité científico, por este evento, que ha sido un placer que haya participado una vez más. Lo decía en una de las pláticas, lamentablemente hoy, y en especial en este foro, dedicado a una gran persona, un gran académico, un gran amigo de todos, Francisco, y venía haciendo un recuento en estos días, me perdí en algunos de las veces que gracias a él o a su invitación, porque él hacía los programas científicos, estaba en las distintas sociedades, inclusive la de materno fetal también, que él la conformaba. Tuve la oportunidad de estar tantas veces en República Dominicana, sea en Santo Domingo o sea en Punta Cana, pero él fue una persona clave para que mi presencia sea reiterada o constante. Y no tenerlo aquí es un complejo, pero bueno, la vida nos enseña que también vamos perdiendo a seres queridos, pero obviamente tenemos que seguir adelante. Yo no voy a hacer una presentación formal con las diapositivas, pero sí quiero dejar mensajes claros para llevarlos a casa. Hablando con Bremen, cuando me comentaba lo del foro y la forma que se quería encarar, le decía, yo quiero conversar el primer tema relacionado al uso de los corticoides. Si bien es un tema reiterado, es un tema que ya está hasta trillado y a veces estamos cansados, lamentablemente los corticoides así como están, si Liggins tiene que levantarse de su tumba, hoy yo creo que lo va a hacer, porque ya estamos pasando al extremo del abuso. Y digo esto porque si conocemos la historia de los corticoides, él lo prueba en las ovejas, demuestra que efectivamente, y no lo estaba buscando directamente eso, pero sí demuestra y lo observa de que hay una mayor madurez a nivel pulmonar de las ovejas que recibían los corticoides, pero tardaron muchos años, entre 10 y 15 años, en que la comunidad médica acepte esa situación. Al punto que hoy no solamente lo estamos usando, y les felicito que lo usemos, pero rayamos al abuso. Al abuso porque la vecina de la paciente se lo puso y cómo yo no voy a recibir. Y esa es una práctica que la tenemos constantemente en la consulta. Y tenemos que perder tiempo, voy a hacer énfasis en eso, a explicar al paciente por qué no usamos en su caso. Para mí es mucho más fácil dar la receta, señora, póngase en este esquema, y ella se va tan contenta, pero no. Le invito a que perdamos tiempo en beneficio de ese feto. Si bien Liggins lo demostró, y efectivamente la gran mayoría de estas mujeres que nos piden el uso de los corticoides lamentablemente no tienen indicación.
Y lo que estamos haciendo es ir en contra de ese efecto, porque hoy sabemos que esa vacuna no es inocua. Y suelo contar la anécdota entre mis residentes, que cuando yo era residente tenía un profesor, el jefe de servicio en ese momento, hoy que en paz descanse, que nos decía cuando recorríamos la sala de alto riesgo y le presentábamos al paciente y le decíamos, ya recibió 4 o 5 dosis de evaluación pulmonar, estamos en la semana 36, 34, no la vamos a hacer más, hágale una dosis más. Y recibían 5, 6 o 7 dosis. Eso, gracias a Dios, también está desterrado. Pero el problema que estamos viendo es que está surgiendo su uso indiscriminado en mujeres que no necesitan, o en gestaciones que no la necesitan. Y el perder el tiempo, como les decía, para llevar una situación sencilla a la práctica, yo les suelo decir a mis pacientes, cuando me empiezan a preguntar de la vacuna, y hacerlo breve, rápido y no distraerme en la consulta, ¿su paraguas? ¿Trajo el paraguas? Y me miran sorprendidas, no, por si llueva. Usted quiere que le ponga la vacuna por si nace antes. Si no trajo su paraguas por si llueva, ¿para qué le voy a poner la vacuna por si nace antes? Entonces, con esos pequeños mensajes que podemos dar, pero insisto, es lamentablemente perder el tiempo, porque hoy está claramente demostrado las alteraciones de los corticoides a nivel fetal. Alteraciones que inclusive podrían ser graves desde el punto de vista mental, y además está también muy bien demostrado que sabemos que en el hipocampo, zona donde se producen todas las alteraciones o la gran mayoría de las alteraciones mentales, es la zona donde están afectando los corticoides. Les invito a revisar, hay un trabajo finlandés que habla muy bien, inclusive en ese paper nos hablan de que pensamos que tal vez porque son prematuros tenían una alteración en una población de Finlandia, y resultó que los de término versus los prematuros, si comparaban el uso o no el uso de los corticoides, habían más de término y estos tenían más afectaciones mentales que los demás. Entonces lo que estamos haciendo es ir a favor de la salud mental de nuestra población futura. Entonces el uso está correcto, pero el abuso es el problema y depende de nosotros de mejorar esa situación. El segundo aspecto que quiero abordar en muy pocos minutos es otra situación tan importante como la disminución del distrés respiratorio, de la enteritis nucleotizante, de lo que significa la sepsis. Lamentablemente los corticoides no nos ayudan mucho en la mortalidad neonatal, pero sí lo que significa hoy el sulfato de magnesio como neuroprotector fetal. Sulfato de magnesio que tiene la particularidad que los ginecobstetras o los obstetras estamos manejamos muy bien por toda la problemática y la patología de lo que significa la eclampsia o la preeclampsia grave. Una droga barata, una droga que si bien tiene sus aspectos y bemoles que tenemos que tener en cuenta, la conocemos, no es una droga nueva, que al igual que los corticoides también nos pueden prevenir no solamente una situación catastrófica como puede ser la eclampsia, sino que nos puede prevenir una situación catastrófica extrauterina como va a ser la parálisis cerebral. Parálisis cerebral que de acuerdo a las distintas acciones, que no voy a entrar en ellas, que está teniendo el sulfato de magnesio como un poder antiinflamatorio a nivel neuronal, estabiliza las neuronas y la consecuencia es reduce la parálisis cerebral. Si bien aún quedan mucho por recorrer, mi impresión, no sé lo que podrá decir la mesa, pero mi impresión es que si nosotros empezamos a utilizarlo de manera correcta en las indicaciones, fundamentalmente podemos discutir antes de las 32, algunos hablan 34, otros de las 30 semanas, y tenemos la capacidad de reducir esa discapacidad que la parálisis cerebral nos puede dar, creo que podemos hacer un gran bien. Y me da la sensación, como les decía, que tal vez, como Lingens tardó tanto tiempo en demostrar lo que sucedía con las ovejas, el sulfato de magnesio
y la parálisis cerebral es cuestión de tiempo, con la gran ventaja que no va a venir la paciente a decir, doctor, usted tiene que usar sulfato de magnesio cuando yo tenga un feto prematuro, porque no es una condición social, va a depender de nuestras indicaciones. No creo que haya un abuso del uso del sulfato de magnesio como eventualmente lo hay de los corticoides. Pero instarlos a utilizarlos en la medida que sabemos que tenemos las próximas 4 horas el nacimiento de un feto prematuro de pretérmino por debajo de las 32 semanas, utilicémoslo en bien y en favor de todo lo que significa el cerebro de ese feto, que estamos haciendo un gran favor a la sociedad y así eventualmente también permitirnos que nuestros prematuros tengan una mejor vida a nivel postnatal. Usemos los corticoides, no abusemos de los corticoides y recordemos al sulfato de magnesio con cariño cuando tenemos un feto menor de 32 semanas ante las próximas 4 horas y si ya es inminente incluso, porque está establecido que puede hacer efecto ya a la hora, utilizarlo de alguna manera. Pero con toda seguridad vamos a estar disminuyendo con el uso del sulfato de magnesio esa tremenda morbilidad que significa la parálisis cerebral. Muchas gracias. Bueno. Vamos a cerrar aquí la reunión. Un agradecimiento a todos. Gracias. Queríamos dar un agradecimiento en nombre de los 4 colegas que me han acompañado, a todos ustedes por la generosidad de habernos tenido específicamente en esta sesión tan afectuosamente importante. Buen retorno a sus casas. Muchísimas gracias. Señores mesa directiva, muchísimas gracias por esta que fue un sueño del doctor Tevenin hacerlo realidad. Muchísimas gracias a cada uno.